actividad 2.1 de la materia de arte. Vamos a hablar del método de separación de mezclas y nuestro equipo es Andrea Bautista, Valeria Ramírez, Ana Paula Martínez, Marlene González. Es importante mencionar en esta presentación la agenda, la cual es la que se muestra en pantalla. Continuaremos con el objetivo. Cabe mencionar que es muy importante en una presentación tener dos tipos de objetivos, el general y el específico. Nuestro objetivo general es reconocer y emplear los diferentes métodos utilizados en las diferentes mezclas. Como sabemos, cada una es diferente a causa de su sustancia. Siguiendo con los específicos, que es determinar cada una de las diferencias en las que hablaremos durante el largo de la presentación, ya que cada una es diferente, como lo dije anteriormente, por su sustancia. A continuación, vamos a mencionar la introducción. Los métodos de separación de mezcla son los procesos físicos en donde una mezcla es separada en dos o más sustancias. Este tipo de separación son de acuerdo a las propiedades físicas de la mezcla. Se usan las propiedades como el punto de ebullición, la densidad y el volumen de las diferentes sustancias que componen la mezcla. Lo más importante de estos métodos de separación es que no cambia la sustancia, es decir, se mantiene pura y no hay ningún cambio químico. En el siguiente mapa conceptual se muestran los métodos de separación de mezclas. En la primera rama son las clasificaciones y en la segunda sus subclasificaciones. En esta tabla se muestran los 4 tipos más importantes de la separación de mezclas. Comenzaremos con la separación de mezclas líquidas. Como primer punto veremos la destilación. Esta es una técnica de separación de sustancias donde los puntos de ebullición marcan la separación. Entre mayor sea el punto de ebullición, la separación es más rápida. Continuamos con la precipitación. Este método puede realizarse por una reacción química, por evaporación o por enfriamiento de una sustancia rápida. Lo obtenido se llama precipitado. Continuamos con el método de decantación. En este es el método de separación de mezclas heterogénea. Se basa en la diferencia de densidades en los componentes. Como podemos observar en esta figura, se separa el agua con el aceite, donde estos nunca se pueden juntar. A continuación, yo les hablaré sobre la separación de mezclas líquidas con sólidas. Empezaremos con la sedimentación, que esta es el fenómeno que sucede cuando una sustancia líquida se encuentra en suspensión de un líquido. Y bueno, procediendo con reposar la mezcla. Como lo podemos ver aquí, cuando la mezcla se deja reposar, todas las partículas de cualquier sustancia se asientan, como lo podemos ver aquí en el fondo del recipiente. Sigamos con la filtración, que este es un proceso de separación de partículas sólidas de un líquido utilizando un filtro, como su nombre lo dice. Esta técnica consiste en verter la mezcla, ya sean partículas sólidas, entonces pasa por un filtro, que es el nombre de este método, y lo ponemos en el recipiente. Este método es actualmente muy usado y es un ejemplo en la vida cotidiana, es por ejemplo el H2O, el agua, que se utiliza mucho la filtración para que las personas puedan beberla sin algún riesgo, sin que el agua, estando acá arriba, no tenga los microorganismos que nos pueden afectar al organismo. Ahora vamos a hablar de los métodos de separación mediante la cristalización. El primero es la cristalización. Este tipo de separación de mezcla es cuando se forman cristales, como el de la foto de acá arriba. La composición de los cristales es como la de los sólidos, que están muy unidos, así como en las fotos. Un ejemplo de cristalización es el agua potable. El agua potable consiste en agua y sal. La cristalización se usa, por ejemplo, aquí está la cristalización. Primero se mezcla el agua con sal. Después se hierve el agua y quedan los cristales como en el recipiente que está aquí.
Después voy a hablar de la cromatografía. Este tipo de separación de mezclas consiste en dos fases. La fase sólida, que se muestra en esta parte, y la fase en movimiento. Por ejemplo, aquí se puso un color de una pluma, un color azul. Se pone en un papel y después este papel se mezcla en agua, que es la fase de movimiento. Aquí se ve la distribución de colores, que es el rojo, el azul y el rojo, y después se va al amarillo. Este tipo de método de separación de mezclas se usa en escenas de crimen para analizar la sangre y en la composición de la comida. Ahora voy a hablar de la centrifugación. Este tipo de separación de mezcla es cuando una mezcla se pone en un tubo de ensayo y es separado mediante el centrifugador, que es la foto de arriba. En este tipo de separación se pone la mezcla dentro de tubos de ensayos que se ven aquí, y con la fuerza del movimiento las partículas se van separando de acuerdo a su densidad. Aquí hay un ejemplo en donde se separó la sangre. Como se ve, los glóbulos rojos son los más densos, después siguen los glóbulos blancos y después sigue la plasma. Yo hablaré de la separación de mezclas con magneto. La separación magnética consiste en aplicar un campo magnético para extraer de la mezcla las sustancias que son atraídas por él. Se utiliza principalmente en la separación de basura. Ahora les hablaré sobre la separación de mezclas minerales. Comenzaré con la lerigación. Consiste en pulverizar una mezcla sólida y tratarla con disolventes apropiados basándose en una diferencia de densidad. La flotación es mediante la adhesión selectiva de partículas minerales a burbujas de aire. Su aplicación es principalmente industrial. Nos fue de mucha importancia realizar esta presentación, ya que además de adquirir los conocimientos de los diferentes tipos de métodos de separación de mezclas, también nos es importante enseñarles a ustedes el cómo trabajan cada una de ellas. Sin darnos cuenta, hacemos uso diario de ellas, tanto como en el laboratorio hasta en nuestra casa. En lo personal, pienso que este tipo de separación de mezclas es muy importante, ya que lo usamos día a día sin nosotros darnos cuenta. Un ejemplo de día a día puede ser nuestro uso de laboratorio, en el cual utilizamos filtración y destilación para la separación de las mezclas. Estos tipos de separación de mezclas son muy importantes en nuestra carrera como ingenieros químicos, ya que los vemos en todos los laboratorios químicos. Aquí se muestran las referencias que utilizamos para la elaboración de esta exposición. A continuación les mostraremos un video sobre el tipo de separación de mezcla más utilizado en los laboratorios y en la industria, que es la destilación. La destilación separa los componentes de una mezcla líquida o las disoluciones de dos o más líquidos. Con la destilación simple se separan sustancias de punto de ebullición muy distinto. La sustancia impura se calienta en un recipiente hasta que sus componentes más volátiles se evaporan y pasan a un tubo donde un refrigerante condensa el vapor hasta obtener el producto destilado. En la destilación fraccionada, utilizada para refinar petróleo, se añade una columna de fraccionamiento entre el horno que calienta la sustancia y el condensador. Desde el piso inferior, el vapor asciende por los distintos niveles formados por platos de barboteo, donde tienen lugar sucesivas evaporaciones y condensaciones de la mezcla en función del punto de ebullición. En los platos inferiores quedan retenidos los líquidos menos volátiles y en los superiores los más volátiles.